Evaluación de la rentabilidad de la explotación. Análisis de ratios. Un ratio financiero es una relación por cociente de dos magnitudes contables o de mercado. Sabemos que un ratio es una división, es una fracción, donde se va a comparar dos magnitudes. Una magnitud va a ir en el numerador y otra magnitud en el denominador. Estos ratios incluyen variables del balance, o variables de la cuenta de resultados, o variables de ambos, o variables del mercado de capitales, o alguna variable con significación económica, que puede ser el número de trabajadores, por ejemplo. Entonces los ratios son comparaciones entre dos variables y el resultado va a ser un indicador. Ese indicador es un número que nos va a decir cómo está marchando esa actividad. Entonces por eso son los ratios. Entonces vamos a hacer comparaciones entre balances o entre, ¿qué cosa es un balance? Un balance es el estado general de pérdidas y ganancias que se hace de acuerdo a la política de empresa, puede ser mensual, semestral, anual. Entonces en ese balance ingresan todos los rubros relacionados directamente con las operaciones y también las indirectas, o sea, los que no están relacionados con las operaciones, pero que las operaciones solventan, ¿no? Entonces todo eso es un balance. Por eso se dice el estado de pérdidas o ganancias. Los ratios de cuenta de resultados. Los resultados son las magnitudes que se obtienen en los programas de producción del día a día, para que esa sumatoria del día a día dé al final el programa propuesto para el mes y luego el programa para los 6 meses y el programa anual. Entonces se va haciendo comparaciones de resultados del día a día, porque una actividad minera es la actividad del día a día. Si bien es cierto, sus planes son a mediano y a largo plazo, pero tienen que hacerse programas del día a día, porque ese es el componente de los elementos que al final van a sumar para ver si se cumplen los programas. Por eso se hacen ratios de cuenta de resultados. O del mercado de capitales. El mercado de capitales está relacionado directamente a las entes financieras o como el empresario o capitalista o accionista genera esos dineros para invertirlos, para inyectarlos a las operaciones. Pero naturalmente da ese dinero porque en base a sus cálculos va a tener un dividendo, una rentabilidad. Y lógicamente esa rentabilidad tiene que ser mayor a la que ganaba si es que lo hubiese puesto al banco como depósito. Entonces, si ese dinero lo pone al banco, el banco le va a pagar un interés. Pero para que ese capital lo pueda invertir en su empresa, tiene que ser de mayor rentabilidad que lo que va a ganar el banco, ¿no? Por eso es el mercado de capitales, otro número con satisfacción económica, ¿no? Por ejemplo, el número de trabajadores, ¿no? ¿Cuántos trabajadores versus cuánto produce el total de esos trabajadores? ¿Okay? Consideraciones acerca de los ratios. El ratio ha de tener un significado claro. La construcción de ratios ha de tener un fundamento sólido. O sea, las variables a dividir tienen que estar bien propuestas. Tal cosa versus tal otra cosa. Porque si no, los resultados van a ser sesgados. Por eso dice, el ratio ha de tener un significado claro. Quiere decir que las variables que van a entrar en la comparación deben estar bien definidas. Cantidad de dinero versus cantidad de toneladas producidas. Ok. Cantidad de máquinas o horas máquinas versus toneladas. Cantidad de toneladas versus personal.
Entonces, las cosas deben estar bien claras y definidas para que el resultado no sea con sesgo. Aunque se puede comprobar que la utilización de los ratios implica la eliminación automática del efecto de dimensión de una empresa, es necesario tener presente que esto influye en algunas dimensiones y por tanto el rango de valores es distinto en grandes empresas y en las pymes. Entonces, cuando hablamos ya de ratios, prácticamente vamos a hablar de unidades numéricas, vamos a hablar de indicadores e índices numéricos. Entonces ya no vamos a hablar de dimensiones. Entonces al final un ratio se va a dimensionar como un número, ¿no? Lógicamente, si va a ser una gran empresa, entonces vamos a comparar volúmenes grandes versus personales, versus máquinas, versus insumos, en fin. Y si es una pyme o empresas pequeñas, entonces también a su dimensión van a hacer las comparaciones. Por eso dice, el valor de un ratio nunca es bueno o malo. Simplemente es un número y ese número sirve como base de comparación. Recién ahí se dirá si el proceso productivo está yendo por buen camino o está yendo por mal camino, en cuyo caso hay que tomar las medidas correctivas. Pero como resultado, no es bueno o es malo. Lo que sí ayuda es que ese número nos va a tener como un patrón de análisis y de comparación. La información procedente de los ratios hay que complementarla, ¿eh? Por eso es que esos ratios están sujetos a interpretación en base a condiciones que hay que también analizar. Si un ratio, después del análisis, resultó que está muy elevado, entonces quiere decir que algo está marchando mal, o que falló la logística, o que falló la interpretación geotécnica del macizo, o falló el tipo de insumo que se tenía que utilizar, o no llegó a tiempo determinada máquina, en fin, analizar el entorno y luego tomar las medidas correctivas en el acto, inmediatamente. Porque como ya estamos diciendo, los programas mineros son programas del día a día. Es uno de los trabajos mejor organizados, pero también es uno de los trabajos más tensos que existe dentro de todo el quehacer industrial mundial. Por eso que el sector minero es un sector muy bien organizado, donde las metas se programan del día a día y tiene que haber una perfecta interrelación entre los entes productivos, o sea, mina, metalurgia y con todos sus procesos unitarios y logística y comercialización. Donde falla alguno de ellos, pues falló el programa. Y por lo tanto los ratios también se caen. Pues desde el punto de vista contable, el cálculo de los ratios financieros se hace considerando una situación de partida. Si los datos no son fiables, el análisis tampoco puede ser. ¿Ya? Entonces los datos que van a servir como puntos de comparación deben ser perfectamente reales para que no lleve a equívoco. Y por lo tanto la interpretación debe ser real, que no sea sesgada. Dentro de estos ratios tenemos los ratios de rentabilidad. Se trata de una medida para evaluar el rendimiento de la empresa en sus operaciones. Entonces, por eso estamos midiendo ratios de rentabilidad. ¿Qué significa rentabilidad? Significa el rendimiento que tiene esa empresa. ¿Pero el rendimiento de qué o de quién? El rendimiento de sus operaciones, naturalmente. ¿Y sus operaciones de qué dependen? Dependen del trabajo de su personal, dependen del trabajo de sus máquinas y equipos, dependen de los insumos que utiliza y depende también del nivel de inversión que tiene esa empresa. Por eso
Los ratios de rentabilidad tratan de la medida para evaluar el rendimiento de la empresa en sus operaciones. Como son ratios, entonces es una fracción. En el numerador están los beneficios del periodo, de acuerdo con alguna definición específica. ¿Ya? Entonces nos estamos ubicando. ¿Eh? En el numerador vamos las variables que incluyen los beneficios del periodo, de acuerdo con alguna definición específica. Y el denominador representa una base de la inversión que sea representativa. ¿Listo? Entonces, el numerador, beneficios del periodo. Y denominador, una base de la inversión. Entonces, beneficios versus inversión. De estos ratios, entonces tenemos los siguientes. El ROA, el ROE, el EPS y el ratio de márgenes. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El ROA, que significa el retorno según los activos. Dice, ¿qué rentabilidad media ofrecen los activos de la empresa? Juzga el grado de eficacia de los recursos utilizados. Bien, vayamos por partes. Rentabilidad de los activos. ¿Qué cosa es un activo en una empresa minera? Un activo es toda aquella inversión hecha y que va a servir directamente para las operaciones, o sea, para la producción. Por ejemplo, máquinas, equipos, infraestructura de producción como plantas metalúrgicas, infraestructura de control de calidad como laboratorios químicos, infraestructura para las bases administrativas. Entonces, todo esto que significa inversión, pero que a su vez esa inversión va a servir para los efectos de producción, entonces viene a ser un activo. Y como todo activo está sujeto a deterioro, entonces se aplica después la tasa de depreciación a los activos. Es decir, que contablemente solamente van a tener una vida útil, nada más. ¿Ok? Bien. Entonces dice, el ROA va a analizar la eficacia de esos recursos utilizados. Entonces, rentabilidad de los activos. Ok. Para centrar la atención en la eficacia de las operaciones de negocio y separa la eficiencia económica de la financiera, el numerador de este radio incluye el beneficio una vez deducidos los impuestos que lograba, pero excluye los intereses y dividendos pagados. ¿Bien? Entonces, eficacia de las operaciones, eficacia económica. ¿Qué significa el término eficacia? Hay un término que significa comparaciones entre actividades. Entonces tenemos el término eficacia o eficaz, el término eficiente o eficiencia. Entonces, eficaz, eficiente y productividad. ¿Qué significa eficaz o eficacia? Significa que se va a cumplir con el objetivo trazado. Eso es eficaz. ¿Ya? Eso es eficacia. Usted cumple con la meta programada. Eficiencia o eficiente significa que va a cumplir con la meta programada, pero que en el trayecto va a optimizar alguna variable. Digamos, va a volar 50.000 toneladas en 8 horas. Si lo hace en 8 horas las 50.000 toneladas, entonces esa operación es eficaz. Pero si esas 50.000 toneladas ya no lo hace en 8 horas, sino lo hace en 7 horas, entonces está cumpliendo el objetivo, pero está optimizando. Por lo tanto, aparte de ser eficaz, es eficiente. Entonces, está aclarado los dos términos importantes en un balance económico: eficaz y eficiencia. La tendencia de la ingeniería moderna es lograr que los profesionales del sector minero, aparte de eficaces, sean eficientes. Es decir, que siempre estén buscando
la mejor alternativa tecnológica para optimizar tiempos y por lo tanto optimizar costos. Ok, entonces nos centramos ahora en la fórmula en la parte inferior de la diapositiva. Entonces en el numerador, beneficios netos significa beneficio una vez deducido impuestos. O sea, estamos ya descontando los impuestos, por eso es beneficio neto. Más los gastos financieros. Como ustedes saben, el sistema financiero trabaja a plazos, o sea, a un indicador que es el tiempo y a otro indicador que son los intereses. Entonces, por eso, gastos financieros que van a multiplicar a uno menos el interés y el tiempo. Acá. Entonces, gastos financieros que excluyen los intereses y dividendos pagados. Por eso que ve ahí, o sea, beneficio antes de los intereses. Esto va en el numerador. Beneficio neto más los gastos financieros. Este es el ratio del numerador. Slice, o sea, la división, y para el ratio, entonces, ATN, ¿no? En el denominador, ATN. Vamos a medir la rentabilidad económica en el ROA. Si regresamos un poco a la diapositiva anterior, entonces tenemos en el numerador los beneficios netos más los gastos financieros y en el denominador, entonces, activos totales netos. Entonces, hay una relación, hay un ratio entre los beneficios con los gastos financieros versus cuál es el nivel de inversión de los activos totales netos. Entonces, hemos invertido en comprar los activos, o sea, las máquinas, los equipos y la infraestructura. Activos totales netos. Y vamos a compararlo. ¿Qué beneficios nos ha dado esa inversión? Entonces, beneficios versus activos. Eso es el ROA versus activos. Ok. Entonces, ¿cómo es la rentabilidad económica en el ROA? Es de carácter sectorial. ¿Por qué sectorial? Porque las empresas mineras están organizadas por sectores. Si bien es cierto, es una sola corporación, es una sola empresa, pero en su organización interna, cada uno es un área y cada área es un sector con sus responsables respectivos. Y cada uno de ellos tiene que responder por su sector. Y luego esos sectores son aglutinados en una sola cabeza que es la gerencia general. Entonces son empresas complejas. Por eso es que se tiene que dividir por sectores. Entonces, cada uno de ellos tiene que ir midiendo su rentabilidad. Cuidado con el tamaño de la empresa. Por eso, si el tamaño es grande, hay que dividirlo en sectores. Nunca se comete el error de hacer un solo tamaño vertical, porque ese es un monstruo, es un tremendo, que hay que organizarlo. Ni siquiera las empresas pequeñas, incluso las empresas pequeñas hay que también subdividirlas por áreas, aunque sean pequeñas y cada uno un responsable, porque a veces es difícil aglutinar todo en uno solo. Y esta rentabilidad económica, basada en los activos, entonces está afectada por la contabilización al precio histórico. Muchas veces tomamos como referencia las estadísticas de precios de hace 10 años o hace 15 años atrás y empezamos a decir cuál es la tendencia, ¿no? Si hace 10 años el precio del metal estuvo subiendo, entonces quiere decir que si los 10 años atrás subió, lo lógico es de que los siguientes 10 años sea lo mismo. Pero no es así. Casi nunca se da ese tipo de predicciones. Por eso ahora los economistas ya son más cautelosos, ya no pueden o ya no se atreven a pronosticar cuál va a ser la tendencia de acá a 5 años, con las justas o máximo de acá al próximo año, pero ya no de acá a 2 o 3 años. Entonces se han vuelto más cautelosos. Por eso que no hay que tomar ya en cuenta este tipo de estadística del precio histórico.
Hay que ser mucho más cautelosos. Por eso eso está afectado por la contabilización al precio histórico. Si nos tomamos como base esta referencia para proyectar nuestra inversión a futuro, podemos caer en error. Hay que tener muchísimo cuidado. Es muy sensible a las variaciones en la actividad de la empresa, ya que enfrenta un variable flujo con una relativamente estable, o sea, activos, beneficios versus activos, ¿no? Estamos trabajando en forma normal, correcto, pero de repente hay una contingencia que no estuvo prevista. ¿Qué pasó? Se cayeron el ratio. Pero no por eso va a colapsar la empresa. Entonces hay que tener siempre en cuenta esas variaciones para luego, como dice el siguiente párrafo, que los activos sufren una gran variación. Entonces conviene tomar la media, muy alto, muy bajo, entre dos, o sea, el promedio. Para que si tomamos el valor muy alto, entonces estamos magnificando el índice. Si tomamos el valor muy bajo, entonces estamos minimizando, o estamos muy altos o estamos muy bajos, y eso no es real. Entonces recomienda tomar el término medio. ¿Para qué? Para más o menos estandarizar valores, ¿no? Y no existen valores ideales. Lo que existe son valores reales. Eso es lo que manda aquí. Lo concreto, lo práctico, lo real. Y eso es el sector minero. Cosas concretas, reales, medibles, no sueños, no ideales, no románticos. ¿Se hizo? No se hizo. ¿Se hizo? ¿Cuánto se hizo? ¿No se hizo? ¿Por qué no se hizo? Puede fallar, lógico, por diversas circunstancias, porque tampoco es perfecta la vida, pero hay que analizarla inmediatamente y tomar las medidas correctivas en el acto, no dejarlo para mañana, que después veremos, que ya, por eso dicen, hay que ser reales, no hay que ser ideales. Entonces, para el cálculo, un ejemplo del cálculo que para definir esta fórmula, que la tenemos acá en la parte inferior de la diapositiva, o sea, los números, entonces me permito regresar a la diapositiva 26, en la parte inferior donde está la fórmula. ¿Sí? Entonces, valor neto más financieros entre el total de los activos netos. ¿Estamos? Bien, entonces, valor neto, gastos financieros. Regresamos, entonces, valor neto, 180 de 2025. Lo tenemos en la parte inferior del cuadro. Acá. Este dato del cuadro, en la parte inferior, que es el valor neto, o sea, el resultado del ejercicio, es el resultado final que resulta de sumar y restar todas estas variables que han sido utilizadas en el proceso productivo. Importe neto de la cifra del negocio, 1.384.535. Otros ingresos, 9.485. Variación, existencia de productos terminados y en curso, 48.634. ¿Okay? Entonces, estos son los ingresos y el importe del negocio, acá. Pero para producir, hemos tenido que nosotros gastar en compras netas, o sea, la logística tiene que invertir en 901.278, mercaderías, materias primas, materiales consumibles, entonces 25.700, gastos externos de la explotación, 100, ¿no? Entonces, sumamos estas cantidades, que son los ingresos. Luego vamos a restar estas cantidades, que son las compras y los gastos en los cuales hemos incurrido. Y vamos a tener como resultado el valor añadido ajustado. Entonces, sumamos estos, restamos estas cantidades y tenemos 379.935. Acá estamos. Entonces ya tenemos un valor añadido ajustado. Es decir, lo que hemos invertido como dinero, como inversión. Y con ese dinero hemos gastado estas cantidades que nos ha servido para el proceso productivo. Entonces tenemos acá una diferencia a favor de 379.935. Ok, seguimos deduciendo.
Para producir estas mercaderías hemos utilizado personal. Entonces el personal le hemos pagado 87.808. La diferencia entre el valor añadido ajustado menos el personal, entonces tenemos el resultado bruto de explotación, 292.127, que es la diferencia entre 379.925 menos 87.808. Acá está. Luego, a este resultado bruto le seguimos descontando estas dos variables. Y acá tenemos ya el resultado neto de la explotación. Resultado bruto y resultado neto de la explotación. 230.925. Bien, luego la contabilidad nos dice que hemos ganado financieramente, de repente producto de intereses o otra cosa, 8.326. Entonces vamos a sumar 230.925 más 8.326. Esta cantidad la sumamos porque es uno solo. Pero vamos a restar los gastos financieros, o sea, 10.461. Sumando 230.925 más 8.326, a este le vamos a restar los gastos financieros de 10.461 y entonces vamos a tener un resultado de las actividades ordinarias, que va a ser 228.790. Vamos a sumar resultados procedentes de las inmovilizaciones de materiales, cartera de control, 18 soles, y le vamos a restar otros resultados extraordinarios. Entonces, al final vamos a tener resultado antes de impuestos, 28.797, antes de impuestos. Luego vamos a deducir los impuestos sobre la sociedad y otros, que es 46.000, y vamos a tener el final, el resultado del ejercicio, que va a ser 182.025. Esto va a ser el beneficio neto. Entonces, beneficio neto acá. Y lo trasladamos a la fórmula aquí, 182.025. Más los gastos financieros, que nos dice aquí, que es de 10.461, se lo tratamos acá. Estos gastos financieros están afectados a un interés. Entonces, este es el interés del 35%. Entonces, todo este numerador es el ratio del ROA, el ratio del ROA, ¿no? Donde va a medir todos los efectos financieros más los beneficios netos en el numerador, y en el denominador va a estar todo lo invertido en el activo. Entonces, activo, los materiales, inmateriales, materiales, inmovilizaciones financieras. Entonces, todo lo inmovilizado, 713.499, que es la suma de estos tres rubros. Luego tenemos, o sea, como activo acá, ¿no? Ahora, lo inmovilizado, existencias, deudores, inversiones financieras temporales, tesorería, ajustes. Entonces tenemos el activo circulante. Entonces, la sumatoria de estos tres rubros, entonces es el total activo. Estos son los activos que se han invertido para producir este bien. Entonces tenemos 1.289.972, que es la sumatoria de todos estos rubros. Esto va en el denominador. Haciendo las operaciones respectivas y dividiendo, entonces tenemos un ROA de 0.1463. ROA de 0.1463, ¿correcto? Pues acá restamos, luego multiplicamos por 10.46.1, este resultado sumamos esta cantidad y luego dividimos entre el denominador. Y tenemos 0.1463 como ROA. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la relación con el ROA. Entonces, este dice el retorno con equidad o el retorno equitativo. ¿Por qué equitativo? Equitativo significa que a cada uno hay que darle según lo que le corresponde. Nunca es el reparto unitario o igualitario o por igual, es equitativo, sino significa equitativo que a cada uno hay que darle lo que corresponda, o sea, según su aporte dinerario o en acciones o en intervenciones, en fin. Eso significa el retorno equitativo con equidad. Por eso es que mide
la rentabilidad para el accionista. Entonces está midiendo según el aporte de los accionistas. Y ese aporte en una sociedad anónima se mide por las acciones. Una acción es un certificado que le otorga la empresa a las personas por haber aportado determinada cantidad de dinero. Entonces le da una acción que tiene determinado precio. Y luego el beneficio es de acuerdo a la cantidad de acciones. Por eso que es un retorno con equidad. Entonces el ROE es un ratio especialmente útil para medir el rendimiento del uso de los activos, teniendo en consideración la forma de financiar tales activos. Entonces tenemos el ROE, que es el ratio con equidad, que es igual al beneficio neto que es en el numerador, dividido entre los fondos propios. Entonces, beneficio neto que se obtiene en el proceso industrial o en el proceso productivo versus los fondos propios, es decir, el dinero propio que ha puesto cada accionista para mover esa empresa. Entonces, ¿cuánto va a ganar? Según lo que he invertido acá. En cambio, en el ROA se miden los beneficios netos, pero relacionado a los activos que has comprado. El ROE mide esos beneficios netos relacionados al monto de la inversión que has aplicado. Por eso dice ROE igual beneficios netos dividido entre los fondos propios. Perfecto. ¿Cómo es la rentabilidad financiera en el ROE? Se utiliza frecuentemente para planificar, para presupuestar, para establecer metas, para evaluar propuestas de inversión, para evaluar rendimientos de los directivos, unidades de negocios, etc. ¿Por qué para planificar? O sea, tú fácilmente puedes proyectar lo que tienes que hacer de acá en el mediano plazo, en el largo plazo, con solamente ese ratio. ¿Cuál va a ser mi beneficio si yo invierto tanto? Por eso es un cálculo rápido que te va a permitir planificar adecuadamente. Y luego puedes presupuestar, ¿no? Porque si vas a tener un beneficio de tanto y necesitas invertir tanto, entonces puedes manejar tus presupuestos. Y lógicamente se pueden trazar metas. Entonces, trazando metas, entonces podemos evaluar las propuestas de inversión. Y para evaluar el rendimiento de los directivos, unidades de negocios, etc. Entonces, es un ratio económico muy práctico. Se utiliza en la práctica porque da datos concretos donde te van a permitir interactuar rápidamente, tomar decisiones y llevarlas a la práctica. Fondos propios, ¿qué significa? Representan todo aquello que los accionistas han invertido. Por ejemplo, puede ser capital o prima de emisión. Y aquello que han renunciado a retirar como reservas. Por eso es la junta de accionistas. Es decir, que es el conjunto de varias personas y cada una de las cuales participa en la empresa poniendo su dinero. Ese dinero es lo que se denomina el capital. Pero a su vez este capital también puede estar compuesto por primas de emisión. Es decir, cheques por cobrar, letras, pagarés, préstamos financieros, en fin, que cada accionista tiene que responder en forma individual por lo suyo. Pero ese dinero lo pone a disposición de la empresa. Y aparte de eso, aquello que han renunciado a retirar se queda como reserva. Es decir, si hay un ejercicio de un año y en el balance del año sale que hay una utilidad producto de la operación del año, entonces esa utilidad, lo normal y correcto es que se distribuya entre los accionistas proporcionalmente al número de acciones que tienen. Pero puede haber un acuerdo en la cual un porcentaje
de esos dividendos puede quedar como fondo o como reserva a la empresa. Entonces, ese fondo o reserva se va a sumar como capital. Y ese capital va a servir para proyectar las actividades del siguiente ejercicio. ¿Correcto? Entonces, por eso todo eso va a constituir fondos propios, que va a representar todo aquello que los accionistas invierten en la empresa, como capital, como prima o como reservas, o sea, parte de su ejercicio que lo están dejando en la empresa. ¿Bien? Entonces tenemos fondos propios y los beneficios que va a dar esos fondos. Esa relación es lo que nos va a dar el ratio denominado ROE. Entonces, como ROE, su cálculo puede complicarse cuando existe una estructura complicada del capital. Sí, lógico, porque a veces el capital de una empresa son las acciones, correcto, pero de repente las acciones están a su vez subdivididas en subacciones y las subacciones a su vez, entonces se va generando un árbol completo muy complejo, ¿no? Es posible, pero con buen criterio y con buenas ganas de hacer las cosas, todo se arregla y se aclara. Y al final tienen que estar bien claras las cosas para que marche la sociedad. Porque donde haya un entrampamiento, donde haya un error de interpretación o donde haya problemas, entonces va a generar conflictos en el seno del accionariado y eso va a repercutir en el desarrollo empresarial. Entonces hay que hacer las cosas bien claras y transparentes desde el comienzo. También tiene un claro componente sectorial, correcto, porque las empresas están divididas en sectores, ya lo explicamos. Y finalmente es necesario recordar que las pymes suelen tener siempre mayor producción de fondos propios, por lo que presentarán siempre rangos de valores más bajos, ¿no? Ya es normal en tipo de estructuras. Aplicando la fórmula del ROE. Entonces, me van a permitir regresar un poco a la diapositiva anterior, donde está la fórmula, ¿ok? ROE es igual al beneficio neto dividido entre fondos propios, ¿ok? Entonces, este ratio va a medir cuánto va a ser mi beneficio, cuánto voy a ganar por invertir determinado capital. Entonces, este es el ROE. Beneficios netos entre fondos propios, ¿ok? Entonces regresamos al cuadro. Este mismo cuadro lo vimos para el ejemplo del ROA. Entonces tenemos beneficios netos del ejercicio en el numerador, 182.025. Ya explicamos que este número sale de las sumas y restas de todos estos rubros. Entonces ya se los dejo como tareita para que cojan su calculadora y verifiquen los números. Entonces, beneficios netos. Dividido entre lo que dice acá los fondos propios. Entonces, ¿cuánto ha invertido los accionistas para mover esa empresa y producir este bien y luego generar este beneficio? 992.128. Entonces son los fondos propios. ¿Está? Entonces esta cantidad lo aplicamos al denominador. Entonces tenemos un ROE de 0.18. 0.1834. Entonces si redondeamos a la milésima es de 0.1835. Entonces los números salen de los cuadros que trabaja la contabilidad para hacer los ratios. Entonces tenemos un ROE igual a 0.1834. Una comparación entre los ratios del ROA y el ROE. El ROA es 0.14 y el ROE 0.18. Pregunta: ¿por qué es superior la rentabilidad financiera a la rentabilidad económica? Recordando, el ROA mide la comparación entre el dinero, o sea, el beneficio neto, entre el dinero invertido en activos, mientras que el ROE mide el beneficio neto entre el capital económicamente activo, o sea, el dinero contante y sonante. Por eso es económico, rentabilidad económica, el otro es rentabilidad financiera, porque se adquiere activos. ¿De acuerdo? Entonces,
Entonces, ahora, si me permiten regresar para ver 0.14 el ROA y 0.18. 0.14 el ROA, ajá, acá abajo 0.14 el ROA y 0.18 el ROE y hacemos la comparación, ¿ok? 0.14, 0.18. Ahora vamos a ver qué pasa. ROA y ROE. Si no existe deuda, pues deben coincidir. La deuda contribuye a incrementar la rentabilidad del accionista, ya que existen otros, entre comillas, que están financiando sus inversiones. Pero siempre va a haber otros que financien sus inversiones. No, depende de la relación entre rentabilidad económica y tasa de interés. ¿Ok? Entonces, acá viene esta diferencia. ¿Por qué el ROE es mayor al ROA? Porque hay empresas que te proveen a ti de insumos, pero a esas empresas que te dan el insumo no le pagas inmediatamente, sino le derivas su factura a 45 días o a 60 días. En ese lapso, a ti te permite utilizar ese insumo y con ese insumo vas a generar una rentabilidad. Y al empresario que te dio el insumo, recién le vas a pagar después de que has utilizado su producto. Por eso es que dice, en algunos casos el ROE es mayor porque no has pagado a las personas que te están proveyendo el bien. Y como no has pagado, entonces eso está aumentando tu capital, está aumentando tu fondo fijo. Y por lo tanto tienes más disponibilidad para producir tu bien. Por eso es que el ratio del ROE es mayor al ROA. Y dice, por la deuda. Si no existiera la deuda, entonces deben de coincidir. Pero ahora, ojo, cuidado, está bien que debas a los accionistas, perdón, a los proveedores, pero de repente por ahí te resulta alguno que sale medio respondón y te aplica una tasa de interés. Entonces te puede decir, señor, yo le vendo mi producto, pero usted me paga a tal precio al contar. Caso contrario, le voy a vender mi producto y usted me va a pagar a 60 días, entonces mi precio va a subir a tanto, ¿no? Entonces le aplica un castigo. Entonces que no siempre es beneficioso, ¿no? Actualmente casi todas las empresas están trabajando con este sistema. A todos les gusta trabajar con el bien ajeno, producir, ganar y recién ahí pagar. En el mejor de los casos, otros ya cierran ahí la política del Pepe el Vivo. Pero por el medio están los bancos que también hay aplican intereses, en fin. Entonces seguimos comparando ROA y ROE, ¿no? Entonces puede comprobarse que el ROE debe ser igual al ROA, pero más todos los efectos financieros, dividido entre los fondos propios y igualmente a los efectos financieros. En tiempos normales, el ROA debe ser mayor al interés gestado. Pero cuando se entra en periodos de crisis, con la tasa de interés puede pasar cualquier cosa. Pero el ROA siempre cae porque es de mayor riesgo. Entonces, repetimos, el ROA se refiere a los beneficios relacionados a la compra de los activos. Por eso dice, puede ser mayor riesgo, porque a veces los activos o se deterioran rápidamente, o merman, o se malogran, o pasan de tecnología, entonces corre más riesgo. Y menor riesgo es el dinero. Un ejemplo ilustrativo de cómo se puede manejar el ROA y el ROE. Si tenemos A, que significa la inversión inicial, capital inicial, tenemos A como 1000 en el primer ejemplo, pero este capital inicial de 1000 está dividido en dos partes. Fondos propios que ha sido aportado por los accionistas. Entonces los fondos propios van a sumar 250. Pero a su vez, como se necesita 1000 y solamente pide 250, el faltante, 750, han recurrido a un endeudamiento financiero. Pues quiere decir que han ido a un banco,
le han presentado su proyecto y el banco ha aceptado financiarlos con la diferencia. Entonces dice, te voy a dar 750, que es lo que necesitas, pero yo no soy tu padre, yo tengo que ganar. Y por eso tú me vas a pagar un interés del 10%. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el beneficio antes de intereses. Beneficios antes de intereses, ya, pongamos 200. Pero como tenemos que pagar intereses, entonces el beneficio neto tenemos que descontarle los 200 que hemos ganado, le descontamos el 10% del interés de 750. Entonces, lo que hemos ganado, menos el interés, entonces solamente vamos a ganar 125. ¿De acuerdo? Ahora, como estos 1000 soles lo hemos invertido en activos, entonces la relación es el beneficio neto antes de activos, antes de intereses, beneficio neto antes de intereses, entre el total del capital invertido en activos. Entonces tenemos un ROA del 20%. Para comparar con el ROE, entonces tenemos el beneficio neto, descontado impuestos e intereses, pues 125 dividido entre el fondo propio o capital propio. Entonces tenemos 50%. Para el año 1, como hemos tenido una buena actividad financiera, entonces le decimos al banco, sabe señores, muchas gracias, acá está su plata, ya no lo queremos más. Entonces igualamos el capital que necesitamos de 1000, lo aportamos como fondo propio, ¿no? Entonces, 1000, igualamos a 1000. Como nos dice la contabilidad que el beneficio antes de impuestos es de 200, entonces igualamos al beneficio neto. Como ya no tenemos que pagar ningún tipo de interés, como en la diapositiva de la izquierda, entonces ahora todo el beneficio va a ingresar a los accionistas. Entonces acá tenemos el beneficio neto que va a ser igual. Entonces 200. Por lo tanto, el ROA, que es el beneficio antes de impuestos e intereses, de 200, sale 20%. Y el ROE, que mide el beneficio neto entre el fondo propio, entonces 200 entre 1000, 20%. Vemos que las cifras se igualan. Por lo tanto, si no hay intereses que pagar, no hay deudas pendientes que pagar, entonces deben igualar los dos ratios más importantes. El ratio invertido en el activo y el ratio como capital, como fondo propio. Entonces deben ser iguales. Donde se dispara el ROE es cuando hay deudas que pagar. Entonces los activos quedan disminuidos. En este caso es lo que en economía se denomina el efecto de apalancamiento positivo. Es decir, todo esto que se debería pagar como gastos financieros es más bien utilizado para mejorar el bien o el producto en la empresa. Entonces, de esa manera mejora los ratios o los índices económicos. Entonces ya no hay que estar pagando a terceros por efectos de servicios de deuda. Este es lo positivo, a esto hay que tender para el efecto de apalancamiento positivo. Ok, entonces tenemos otro tipo de ratio, que es el EPS. EPS, dicen, que es una derivación del ROE. Mide también la rentabilidad financiera, pero en lugar de unidad monetaria invertida, esto va a medir el número de acciones que va a tener una empresa en su estructura orgánica. Es decir, el fondo propio ya no se va a medir en dinero contante y sonante, sino que ese dinero se va a transformar en títulos nominales que comúnmente se denomina acciones. Por eso dice, el ROE es una derivación del ROE,
Pero en lugar de unidades monetarias, estas unidades se van a transformar en títulos poseídos, es decir, en acciones ordinarias en circulación. Entonces la fórmula va a ser PPS igual al beneficio neto que se va a dividir ya no entre los fondos propios, sino entre el número de acciones ordinarias en circulación. Entonces tenemos acá que esto va a tener gran capacidad de predicción de quiebra y ampliamente utilizado como indicador del rendimiento. Entonces en la predicción de quiebra, ¿por qué? Porque como son acciones y las empresas en su gran mayoría juegan en bolsa de valores, donde las acciones están en juego, es fácilmente predecir cuando una empresa está en alza y cuando una empresa está cayendo. Si está en alza, entonces sus valores de las acciones se van cotizando mejor. Y si está bajando la rentabilidad de esa empresa, entonces el precio de las acciones también va disminuyendo o va mermando. Por lo tanto, por eso acá dice, tiene gran capacidad de predicción de quiebra, ¿no? Porque es lógico, si el accionista ve en la bolsa de valores que sus acciones están bajando, entonces tiene que pensar que algo está pasando en su empresa. Alguna variable dentro del complejo económico, algo está fallando. Pues está en todo su derecho de pedir auditorías o pedir informes o ver la manera en que se puede reactivar o reestructurar. Esa es una de las grandes ventajas de este indicador. Entonces mide el beneficio neto, pero relacionado a las acciones, ¿no? Entonces ese es el valor de las acciones. Ya no el fondo propio, sino lo que transforma en valores nominales. Y el indicador más importante es la bolsa de valores. Porque va diciéndote tu acción, que inicialmente cuesta como 1, si va mejorando, entonces va subiendo 1.5, 1.2. Si va bajando, entonces va hasta 0 y cuidado, puedes ir prediciendo lo que quieras.